Buenos días, bienvenidos a este webinar que vamos a ver un tipo de empresas muy especiales que tienen un amplio conocimiento del entorno. ¿Por qué? Porque tienen acceso a la tecnología y al conocimiento a través de artículos, porque siempre tenemos ¿y por qué son interesantes? Porque siempre se habla de empresas que es más importante, que es antes la ciencia o la tecnología, pero esto es como la gallina y el huevo. Es decir, la tecnología permite que la ciencia avance y el avance de la ciencia permite que la tecnología avance a su vez. Entonces, todo esto hace que este tipo de empresas sean muy interesantes. Vamos adelante. Este tipo de empresas son las empresas Deep Tech, estas empresas que patentan y que publican en artículos científicos. Bien, esto es lo siguiente. Entonces, ¿por qué tienen interés estas empresas? Estas empresas tienen, primero, una base científica más sólida, ¿verdad? Tienen, posiblemente colaboran con universidades, probablemente tienen personas de esas universidades entre su personal, entre sus colaboradores, y entonces tienen un intercambio más amplio de conocimiento. Son más atractivas para el talento y posibles socios inversores. Para el talento porque la persona que va a trabajar en ese tipo de empresa tiene libertad de investigar, tiene libertad de publicar, tiene libertad para generar patentes, es decir, es un atractivo muy interesante para muchas empresas. Y por supuesto, esas empresas que están en la vanguardia del conocimiento, pues son atractivas sobre todo para inversiones y gestionan mejor el equilibrio entre publicar y patentar, si tienen buenas prácticas de propiedad intelectual, porque precisamente tienen una política clara de cuándo se puede publicar y cuándo se puede patentar. Es decir, ya sabemos que la publicación destruye parte de la novedad, pero por eso tienen unas buenas prácticas de propiedad intelectual. Bien, esto es en cuanto a por qué tienen interés esas empresas y por qué son de las más atractivas para el talento. Bueno, vamos a ver cómo las podemos detectar nosotros a través del Tech Mining de Vantage Point de una manera sencilla, pero a su vez rigurosa y exacta. Esto es lo que nos permite Vantage Point, puesto que vamos a contar cada uno de los elementos que tienen, etcétera, ¿no? Bien, perdón un momento, que tengo aquí un problema, ya está. Bien, entonces partimos de unos registros sobre un tema de interés. Por ejemplo, en el caso que citamos aquí, hablamos de los stents. ¿Qué son los stents? Pues estas pequeñas mallas que se ponen dentro de una arteria, generalmente coronaria, y que se expanden para dejar abrirla, ¿verdad? Dejarla abierta y que pasen los glóbulos, pase la circulación, que es lo que interesa. Bien, sobre esto vamos a investigar un poquito qué vamos a obtener. Y lo primero que tenemos que intentar recoger son los registros a partir de una base de artículos científicos y registros sobre la misma temática en una base de patentes, ¿sí? El tercer paso ya será importarlo dentro del Vantage Point, creando un archivo de artículos y otro de patentes, ¿sí? A la vez. Bueno, esto que vemos aquí es un CSV, un Comma Separated Values, de una importación de datos de Scopus en concreto o podríamos hablar de cualquier otra base de datos como Web of Science o cualquier otra cosa, ¿sí? Y este que vemos aquí es lo mismo, pero a partir de Comma Separated Values, a partir de patentes, ¿sí? En este caso hemos utilizado la base de datos Lens, pero es interesante saber que Vantage Point ya tiene un filtro específico para la salida de Lens y es más interesante que esta que muestro aquí, ¿sí? Entonces, bueno, pues eso es algo que todos agradecemos, ¿sí? Bueno, entonces el siguiente paso ya es, decimos, los importamos al Vantage Point y creamos un archivo de artículos y otro de patentes. Y es importante tenerlos abiertos los dos a la vez, ¿sí? Sobre la misma temática. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos por ejemplo, este es el de patentes, ¿sí? Donde aquí se ve el formato, el lens.org, concretamente en el formato JSON Lines.
Y bueno, pues aquí tenemos, concretamente salieron 17.000 familias de patentes. 17.000, unas 17.000 familias de patentes, y aquí tenemos los abstracts, etcétera. Lo mismo para la base de Web of Science, donde recogimos del orden de 10.939 artículos relativos a stents y restenosis, ¿sí? Y lo mismo tenemos el sumario desde el Vantage Point. El siguiente paso es añadir apellidos a los campos, puesto que ambos archivos tienen el campo abstract y abstract. Para saber qué abstract vienen de artículos y qué abstract vienen de patentes, tenemos que bautizar o renombrar a los campos. Entonces, estos campos que vemos aquí, que nos ha abierto Vantage Point, al campo de Web of Science le llamamos abstract de artículos. Y para esto simplemente clicamos con el botón derecho y vamos aquí donde dice Rename, y entonces Rename Field, le damos y le añadimos la palabra artículos. Lo mismo ocurre con los abstracts de las patentes y añadimos la palabra patentes. Una vez que ya los tenemos, ¿verdad? Entonces ya podemos, digamos, ya tenemos nuestros campos, y a partir de ahí generamos una lista de instituciones. En el caso de patentes, la lista de solicitantes o de empresas titulares de las patentes. Para que estas empresas luego las podamos seleccionar, tenemos que añadir un grupo que le llamemos assignees. ¿Sí? Entonces, aquí donde dice Add Selection to Group, los seleccionamos todos, absolutamente todos. Con el botón derecho marcamos el primero y el último y seleccionamos todos. Y a partir de ahí decimos, añadimos un grupo que le vamos a llamar assignees, como decimos aquí. Y lo mismo vamos a hacer con los artículos. Creamos una lista de afiliaciones y le vamos a llamar afiliaciones. Y lo mismo vamos a hacer con los autores, le vamos a poner la palabra autores, y con los inventores le vamos a poner la palabra inventores. Entonces, aquí lo mismo, una vez creado ese grupo, aquí lo vemos, el grupo de assignees, y todos, absolutamente todos, están marcados con ese grupo, porque es un grupo genérico. Solo le estamos poniendo un apellido para luego poder identificar quiénes son assignees y a su vez son empresas de investigación. ¿Sí? Bien, seguimos adelante. Lo mismo con los artículos, creamos también una lista de afiliaciones y colocamos un grupo de afiliaciones. Ahí está, inventores y los autores, lo mismo. Aquí creamos una lista de inventores y les marcamos con el adjetivo, o creamos un grupo de inventores. Y lo mismo con los autores, creamos una lista de autores y creamos un grupo de autores. Una vez que ya tenemos este elemento, ¿verdad? Vamos a la siguiente parte. La siguiente parte es fusionar los dos archivos. Teníamos un archivo de patentes, tenemos un archivo de patentes y un archivo de artículos científicos. Ahora los vamos a fusionar, ¿sí? Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues aquí donde en la parte de Refine, recordamos que tiene 4 partes importantes: Home para importar, etcétera; Refinar para arreglar todos los datos, ¿verdad? Arreglar campos, arreglar grupos, arreglar cualquier cosa, todo lo que sea. Entre ellas, fusionar o combinar los datasets. Entonces aquí tienen que estar los dos abiertos, y entonces tenemos los artículos, los registros de las patentes, y tenemos los registros de Web of Science. Entonces, como ven, aquí tenemos unos campos que son los que pertenecen a esta de patentes, y aquí los campos que pertenecen a la parte de Web of Science. Aquí es donde vemos que es importante haberle puesto apellidos o adjetivos a los campos, porque cuando mezclemos abstract artigos y abstract patentes, no se van a mezclar porque son diferentes, ¿sí? Y esto es un elemento clave. Le damos a este botón de aquí y obtenemos esa combinación. Entonces, combinar los dos archivos. Bien, una vez que combinamos los dos archivos, ¿verdad?
tenemos que buscamos en las ventanas auxiliares los campos a mostrar. Una es los abstracts de artículos y la otra los abstracts de patentes. ¿Sí? En una ventana tenemos abstract de patentes y en otra ventana tenemos los abstracts de artículos. El siguiente paso, ¿verdad?, es fusionar los campos de afiliaciones y asignees, y también la de autores e inventores. Es decir, una vez que tenemos los dos campos, los dos archivos fusionados, ahora vamos a fusionar algunos de los campos de inventores, perdón, los campos de asignees, los titulares de las patentes, y los campos de afiliaciones, ¿sí? Entonces es el siguiente paso, como vemos aquí. Nos vamos aquí donde dice Merge Fields, lo vemos ahí marcado, y seleccionamos los autores y los inventores. Y lo mismo hacemos para las patentes, para los asignees y para los organizaciones de investigación. ¿Sí? Bien, el siguiente paso ya es limpiar esos campos unidos. Limpiamos los campos y afiliaciones y asignees por un lado, los campos fusionados y autores más inventores. Recordemos que están todos unidos y puede ser que cuando registramos una patente ponemos un nombre diferente a cuando generamos un artículo. Entonces, bueno, para esto está el sistema de lógica difusa de Vantage Point que nos va a ayudar a limpiar y decidir qué campos son los que queremos, qué términos son los que queremos agrupar. Bueno, aquí lo vemos. Tanto para el caso de asignees más organizaciones científicas, los vamos a limpiar utilizando la regla de casamiento que viene por defecto en el Vantage Point. Por ejemplo, nombres de organización, ignorar los departamentos. Esta es la que yo recomiendo. Limpiamos las organizaciones con el sistema Vantage Point que nos permite aplicar lógica difusa, inteligencia artificial para combinar nombres y al mismo tiempo permite al analista hacer sus propias combinaciones manualmente. Después podemos guardar estas decisiones como un tesauro que podemos aplicar y actualizar. Y lo mismo hacemos con los autores más los inventores. ¿Sí? Estos dos son los que vamos a trabajar. El siguiente paso va a ser poder detectar por fin esas empresas Deep Tech. Entonces, ya tenemos nuestros campos de empresas y de instituciones de investigación y tenemos nuestro campo de inventores y de investigadores. Entonces, vamos ahí. Entonces, aquí ya tenemos nuestra selección lista con aquellas organizaciones que están tanto en artículos como en patentes sobre el mismo tema, que son las empresas Deep Tech. Pero ¿cómo podemos verlas todas y solamente estas? Bueno, pues esto es lo que vamos a intentar ahora. El siguiente paso es precisamente en la parte de Refine, donde podemos hacer todo con los campos, con los archivos, con limpiar los campos, fusionar los campos, concatenar los campos, extraer frases, procesar de cualquier manera, es decir, cualquier tema que podamos crear sobre los datos, lo tenemos en esta pestaña. Y ahí vamos a editar los grupos. Y entonces ahí le damos a esta parte que es unir los grupos creados con el AND. Entonces para esto nos vamos aquí en la parte de Refine y clicamos aquí donde dice editar grupos, abrir grupos, gestionar el diálogo para gestionar de grupos para este campo que es de asignees más organizaciones científicas. Bien, pues aquí abrimos este campo y marcamos las dos, como vemos aquí, y le damos a donde dice combinar como AND, ¿sí? Una vez que tenemos esto combinado como AND, pues le damos a Close y tenemos nuestra lista que voy a mostrar ahora, perdonen, voy a mostrar ahora la lista, perdonen un momento, vamos atrás. Un segundo, vamos a mostrarlo aquí. Y aquí tenemos la lista de organizaciones y asignees. Entonces, en esta lista, este es el Vantage Point, y en esta lista podemos clicar, por ejemplo, la empresa Cordis, ¿verdad? Tiene tanto abstract de artículos, donde podemos ver los abstracts de cada artículo, ¿verdad? Como las de las patentes. Podemos ver aquí las patentes al respecto.
Y bueno, pues podríamos ver para cualquier otra, ¿verdad? Podemos poner aquí en las ventanas la información que queramos. Y precisamente estas son todas las que copan, digamos, las que copan esta cuestión, ¿sí? Bien, así obtenemos, de esa manera tenemos estas empresas que realmente tienen tanto artículos como patentes. Y esto que vemos aquí es la publicación de artículos, la fecha de publicación de artículos solamente, pero podríamos ponerla de patentes también. Bueno, pues y más campos, es decir, cualquier campo que queramos ver, electronic, etcétera. Bien, ya para terminar, decimos que, vamos a ver, volvemos otra vez, decimos que el Vantage Point 17 nos va a permitir nuevas visualizaciones, mejoras en el flujo de trabajo y más velocidad de procesamiento. En la pestaña vemos el nuevo radar chart y esto lo quiero mostrar un momento. Lo vemos aquí en esta parte de aquí, en el report. Aquí está el radar chart. Compare múltiples variables. Tenemos el mapa mundial con animación de tiempo, es decir, nos permite ver cómo las políticas de propiedad industrial van abriéndose a lo largo del tiempo a los distintos países y cómo determinadas tecnologías o determinadas patentes son más importantes que otras porque están registrados en una gran cantidad de países. Todo esto lo podemos ver ahora gracias a esa animación del tiempo del mapa mundial. El Bubble Chart que nos permite diversas formas, desde flujos de datos hasta tartas o burbujas de datos. ¿Sí? En la pestaña Refine, tan importante que hemos hablado, en una extracción de texto más inteligente para limpiar y procesar, unos procesado de tesaurus optimizado y un Natural Language Process más inteligente. Todo esto nos va a ayudar a la hora de hacer las cosas más rápido y mejor, con más exactitud y mejoras en la pestaña Analizar, donde vemos posibilidades de copia de distintas páginas y lo mismo la utilización sobre todo de un concept grid más rápida. Concept grid siempre nos da unas ventajas muy interesantes a la hora de ver cuáles son los conceptos directores de este set que yo me he bajado. ¿Sí? Bien, con esto terminamos. Empodere su análisis con Point 17 y descubra más términos conforme a sus propios términos. Muchas gracias y con esto terminamos. No sé si hay alguna pregunta, estamos abiertos